armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Verano de 1944, Frente del Este. Por primera vez desde el lanzamiento de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en 1941, el ejército alemán adopta una posición defensiva. El ejército rojo se prepara para asaltar las últimas posesiones de su patria en manos de las fuerzas del Eje y para llevar la lucha hasta las puertas del Tercer Reich. Hola a todos amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Tormenta Roja, 1944. Hoy vamos a hablar, en Velum Artis Historia Militar, del año que cambió, o ya digamos, el comienzo de la ofensiva final que pondría fin con el Tercer Reich en Europa. Vamos a conocerlo gracias a Juan Pastrana, con el que ya conocimos hace poco la evolución de la doctrina militar soviética hasta la rusa, de Tukhachevsky a Gerasimov. Y hoy vamos a hablar de su último libro, Tormenta Roja. Como siempre, si os gusta este programa, os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y también, como siempre, os recuerdo que me podéis invitar a un café para que recupere fuerzas después de este programa, para que pueda seguir contando historias independientemente del número de visitas, de los gustos, del trending topic, de la temática. Lo interesante es aprender todos juntos de historia. No solo hay que hablar de temas muy conocidos, sino también de temas desconocidos. Hoy vamos a tratar un tema conocido, pero lo vamos a dar un enfoque nuevo. Gracias a Juan Pastrana y sus amplios conocimientos del Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, volvemos. Con el café listo y volvemos. Aquí tengo tu libro, Tormenta Roja 1944. Y vamos a intentar ver así a grosso modo, porque el libro es la primera parte, ¿no?, de la ofensiva soviética en la Segunda Guerra Mundial, la primera fase. Después tendrás otro libro que publicarás en breve, en el que ya te meterás en el 45, ¿no?, el final, ¿no? Correcto. De hecho, ya lo tiene el editor, saldrá en septiembre si no pasa nada, quedan las últimas correcciones y sí, ese libro partirá del punto donde acaba aquí, septiembre de 1944 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este. Pues vamos a intentar ver este año 44, ¿no? Que en el prólogo de tu libro ya lo concretas que en el 43 más o menos ya casi se sabía, ¿no?, que la guerra no la podía ganar Alemania. Lo que no se sabía era cómo o cuánto se iba a tardar en realizar este hecho, ¿no? Es decir, Alemania intentó ya en el 43 con nuevas armas, ¿no? Estas armas más tecnológicas, ¿no? Los mejores tanques, ya aviones a reacción comienzan en el 44 a generalizarse. Todo con la idea de que la calidad y la tecnología superase al número, ¿no? Exacto. Eso sería básicamente el concepto a lo mejor más soviético del número frente a la cantidad, ¿no? Frente a la calidad, perdón. Correcto. Lo que pasa es que tampoco hay que menospreciar el nivel tecnológico del ejército soviético. Es decir, los soviéticos tienen algunos de los mejores aviones, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, como era el Yak-9 o como era el Lavochkin 7. Tienen un carro pesado fantástico que es el Joseph Stalin II y sobre todo tienen el número. Entonces, Alemania, como bien decías, sabe que no puede ganar la guerra, por mucho que Hitler mantenga un discurso victorioso, pero
su idea es llegar a una paz negociada haciendo que cada metro que avancen los aliados occidentales o los soviéticos lo paguen con un mar de sangre que haga que se sienten en una mesa de negociaciones y lleguen a una paz, digamos, de compromiso que permita salvaguardar al menos algo de las conquistas alemanas. Lo que pasa es que, claro, a partir de Bagration, todo esto se acaba. Ya no hay esperanza ninguna y sobre todo se ve mucho en la segunda parte del libro, en el año 45, donde la única idea que hay ya es salvar al máximo número posible de civiles para que se rindan o traspasen a la zona occidental en lugar de caer en manos del ejército soviético. Será una lucha desesperada y la raíz de todo ello está, al fin y al cabo, en lo que Stalin denominó el año de las 10 ofensivas victoriosas, que luego resulta que no son todas las ofensivas que hubo, ni mucho menos todas ellas victoriosas. Pero 10 sí, ¿no? 10 sí, 10 las hubo. 10 victoriosas las hubo. Pues vamos a invitar primero a la gente que vea el programa anterior contigo, que fue el de doctrina militar, porque se ve un poco esa evolución en los conceptos, ¿no? De la guerra, primero a lo mejor de meter cantidad, cargas humanas, carne de cañón, a después ya pasar a una guerra en la que la batería, ¿no? La artillería primero ablandaba el terreno y después ya iba la cantidad de gente, ¿no? Exacto. La táctica de oleada humana ya se deja de utilizar. No diría que se respeta la vida del soldado soviético, porque el soldado soviético al final, ante semejante masa, era muy poco valorado por sus propios oficiales, sus altos oficiales. Ya fuesen Koniev, Rokossovsky, sobre todo Zhukov, no le importaba si tenía que perder 50.000 hombres para conseguir un objetivo. Entonces sí que se abandona la táctica de oleada humana, pero sigue sin haber una preocupación excesiva por el bienestar de sus hombres, como sucedía más en los ejércitos occidentales. Pero claro, realmente ante la masa que despliega el ejército soviético, como ahora veremos, Alemania lo tiene muy, muy, muy crudo. Sí. Vamos, no había balas suficientes para todos. Exacto. Pues vamos a profundizar este año 44, ¿no? Un poco con el contexto que nos encontramos en enero, que bueno, vinculamos un poco también al final del 43. ¿Y cuál sería el mapa de situación, ¿no? Antes de llegar ya, claro, al gran verano victorioso, ¿no? Que es cuando se puede llegar después de Bagration. Pero vamos a ver un poco antes, ¿no? Esa fase. Claro, partimos que desde la derrota de Kursk en el 43, el ejército soviético ha avanzado de forma prácticamente ininterrumpida. Las líneas de defensa alemanas han caído en Ucrania, están retrocediendo prácticamente en todo el frente, salvo en la zona de lo que hoy es Bielorrusia, lo que sería el grupo de ejército centro. Entonces, lo que resulta paradójico es que Hitler esperaba con ansiedad el desembarco de Normandía y de hecho lo deseaba cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque dentro de su concepción él estaba tan convencido de que sería fácil o relativamente fácil derrotar a los norteamericanos y a los británicos que los apoyaban, que una vez derrotado podría transferir una gran cantidad de recursos desde el frente occidental al frente oriental, estabilizarlo de nuevo y poder lanzar alguna nueva ofensiva. Siempre en el ánimo de Hitler estaba esta idea de la ofensiva, la ofensiva, la ofensiva. Prácticamente incapaz de pensar en términos de defensa elástica, o aunque él lo dice, hay un momento que lo dice, cuando empieza a cortar el flujo de refuerzos al frente del este para priorizar el frente del oeste, dice, en el este podemos cambiar espacio por tiempo. Mentira. Una cosa es el discurso y otra es lo que hace en la realidad. La realidad acaba teniendo ideas maravillosas como la idea de las ciudades fortaleza. Una serie de ciudades que debían defenderse hasta el fin, que se suponía que debían estar hiperfortificadas y que ante el empuje de la ola soviética actuarían, él dice, como las fortalezas de antaño. Se debían dejar rodeadas,
pero serían un escollo que luego habría un contraataque y se apoyaría en estas fortalezas para revertir la oleada soviética. Lo que pasa es que al final las ciudades ni son fortalezas, ni resisten, ni hay fuerzas para realizar los contraataques. Y esto en Bagration se verá, pero a las buenas primeras. Es que ninguna ciudad aguantará más de 48 horas rodeada. Entonces, es una de las locuras. Claro, Alemania está en una situación extremadamente difícil porque ha de priorizar, no tiene recursos para todo. ¿Qué priorizo? ¿El frente del este para que me entren los norteamericanos por Francia? ¿Priorizo Francia? ¿Intento ganar tiempo en el frente del este? Es un esquema prácticamente de muy difícil resolución. Y además, no solo eso, sino que con los recursos disponibles en el frente del este, como veremos ahora, ha de elegir dónde concentrar su reserva blindada para poder contraatacar esa penetración, esa nueva ofensiva que todo el mundo espera para el verano de 1944. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Y de hecho, si pones el segundo mapa que te he enviado, ahí lo veremos. ¿El segundo? ¿Qué es? Sí, el que lleva un número 2 delante. Ah, vale, sí. Sí, ya te lo he pasado con el numerito. Ayuda al número ese, sí. Sí. En ese mapa se ve que ni siquiera los soviéticos sabían bien dónde atacar, porque había tres posibilidades. La primera sería atacar al grupo de ejércitos norte, alejándolo aún más del cerco de Leningrado, pero ya en el invierno del 44 lo habían intentado y en la zona de Narva se habían llevado un buen puñetazo en la nariz, entonces queda muy descartado. Había otras dos alternativas que eran Bielorrusia contra el grupo de ejército centro y otra que era la más arriesgada, que era lanzar una ofensiva en Ucrania con la idea de penetrar hasta los Balcanes, en Hungría, rodeando, después penetrando hacia Austria, Checoslovaquia, girando sobre Rumanía. Pero aquí, aunque era el plan que más le gustaba a Stalin, porque evidentemente aquí ya se empieza a conjugar una cosa, y es que Stalin ve que la guerra ya está decidida, pero ahora impone una serie de condicionantes a las ofensivas. Y es que han de cumplir no solo objetivos militares, sino también objetivos políticos. Pues justo acabo de poner un mapa que encontré, justo, y es ¿Sí? más o menos los deseos de Stalin del mapa, ¿no? Es un periódico, del periódico Times, del 44, sí, en el que se ve un mapa, y sí, ya más o menos lo que sería el espacio vital de Stalin, esos deseos. Claro, es que Stalin... Hay una cosa que tiene clara y esto ha traspasado al ADN soviético y prácticamente hasta el ruso de hoy en día, y es que todas las grandes invasiones, salvo los mogoles, llegaron desde el oeste. Carlos XII de Suecia, Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que crear un colchón para evitar que la Unión Soviética vuelva a sufrir jamás en su historia una invasión tan devastadora como las anteriores. Entonces, el problema es que esta idea de penetrar hasta Budapest, sus propios mandos, en los que ahora ya confía desde la victoria de Stalingrado, le dicen que es imposible porque la logística soviética no va a aguantar un avance sostenido hasta ahí, y lo que puede pasar es que acaben sufriendo un desastre si hay un contraataque alemán por los flancos. Entonces se decide por la tercera opción. La tercera opción es Bielorrusia, lo que será la operación Bagration. Y no deja de tener sentido porque el grupo de ejército centro llevaba prácticamente 2 años sin retroceder en la zona y seguía a una distancia relativamente, digo muy relativamente, cercana a Moscú. Además, permitiría liberar el último territorio soviético, que era Bielorrusia, con lo cual el objetivo político se cumpliría. Claro, ahora volvemos a la situación de los alemanes, aquello de la niebla de guerra de Clausewitz. ¿Dónde situamos nuestra masa de reacción, nuestras divisiones Panzer en el frente del este? Porque si las distribuimos por todo el frente, no habrá consistencia en ningún punto. Así que Hitler y el OKH
empiezan a elucubrar dónde van a atacar los soviéticos. Entonces ellos llegan a la conclusión que los soviéticos van a atacar, y son las flechas estas azules, van a atacar en la zona del grupo de ejércitos Ucrania Norte, es decir, en lo que sería hoy Ucrania. Terreno llano, ideal para los carros de combate. Se han detectado que en la zona hay 2 ejércitos de tanques soviéticos, que es uno de los indicadores de dónde va a producirse la nueva ofensiva, y entonces ellos apuestan a que habrá el asalto ahí para penetrar, girar sobre Varsovia y llegar hasta Danzig o Gdansk, en Polonia, cortando, así aislando a los grupos de ejército centro y norte. Exacto, una gigantesca bosa. Pero claro, esto era lo que harían los generales alemanes si estuvieran al cargo de la ofensiva. Pero los soviéticos pensaban de otra manera. Los soviéticos sabían que esta ofensiva era imposible, este cerco, porque su logística no lo iba a aguantar. Así que se plantea un objetivo mucho más realista y menos ambicioso, que es ocupar Bielorrusia y, si había un hundimiento de la defensa, llegar hasta Varsovia. Pero en ningún momento se habla de conquistar Varsovia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque luego pasará lo que pasará cuando lleguen a las puertas de la capital de Polonia, ¿vale? Entonces, claro, tenemos esta disyuntiva, y lo que acaba haciendo Hitler, que cada vez está más convencido, en parte también porque el servicio de información, el Fremde Heeresost, el servicio de información sobre ejércitos del Este, le reafirma en su convicción de que el asalto será en Ucrania. Claro, estos informes se contraponen a lo que van detectando las agrupaciones del grupo de ejércitos centro, que acaban emitiendo informes diciendo: oye, estamos detectando concentraciones de tropas soviéticas frente a nuestras posiciones, están llegando nuevas divisiones, se oye ruido de motores por la noche, se han intensificado las patrullas aéreas y no podemos hacer reconocimiento aéreo. Pero Hitler lo descarta y les dice claramente que lo que se puede esperar como mucho es un ataque secundario en la zona del grupo de ejército centro, para fijar sus tropas y evitar que acudan en apoyo del grupo de ejércitos de Ucrania Norte. Y lo que se produce durante los meses de abril y mayo de 1944 es un saqueo de recursos del grupo de ejército centro tremendo, porque el grupo de ejército centro se le priva de casi toda su artillería pesada, de casi todos sus carros de combate, del 50% de su artillería de campaña, de divisiones de infantería. Dices, vale, si Hitler y el OKH tienen razón, se habrá creado un sistema defensivo en Ucrania fantástico y derrotará a la ofensiva soviética, pero si se equivocan, estaban todas las cartas para el desastre puestas encima de la mesa. A esto unimos un mando del grupo de ejército centro como mínimo dubitativo, titubeante, que es el mariscal Ernst Busch. Ernst Busch es un mariscal de campo que ha ascendido por méritos políticos más que militares. Si alguien ha leído algo de la División Azul, sabe que la División Azul sirvió bajo su mando cuando él es promocionado a jefe del 16º Ejército. Busch, de hecho, cuando está sirviendo como jefe del 16º, el mariscal von Lieb solicita que se le releve por inútil, o sea, por incompetente. Pero von Lieb tiene un accidente y Busch no solo no es despedido, sino que reemplaza a su jefe como jefe del grupo de ejércitos norte, que luego pasará como grupo de ejércitos centro. Y es tremendo, porque este hombre es incapaz de enfrentarse a Hitler. De hecho, a principios de junio, él coge y lleva sus informes a Hitler de los servicios de inteligencia y le dicen: me van a atacar. Y Hitler, cuando le propone al dictador alemán un repliegue para aumentar la densidad defensiva de sus tropas, le dice: no pensaba que eras uno de esos mariscales que miran sobre su hombro hacia retaguardia, buscando una retirada. Entonces, claro, él es incapaz de enfrentarse a Hitler, el hombre al que le debe toda su carrera, y ordena a sus mandos, que le están solicitando la retirada, pegarse al terreno y resistir. De hecho, es una posición complicada. De hecho, si pones el mapa
4, creo que es, sí, el 4, veremos un problema que tiene el grupo de ejércitos centro, que es que después del saqueo está completamente sobreextendido y solamente hay la capacidad de mantener una cierta primera línea, pero además hay posiciones demasiado expuestas. Una es la ciudad de Vitebsk, que Hitler se niega a abandonar y en la cual se concentra todo el 53 Cuerpo de Ejército, que tiene 4 divisiones, 2 divisiones de campaña de la Luftwaffe y 2 del ejército regular. Y que es como un apéndice que los mandos ya dicen claramente que es indefendible en el caso de una ofensiva soviética. Pero luego hay otro tema, y es que entre Orsa y Bobruisk corre el río Dnieper, y los alemanes eligen, o Hitler elige defender el margen oriental del río. Es decir, que sus tropas van a luchar con un río a la espalda y que si hay algún problema se van a encontrar con que tienen la retirada cortada. Entonces, claro, Bush lo sabe, pero es incapaz de hacer cambiar a Hitler de idea. Y de hecho, si pones el orden de batalla, veremos que lo que le va a caer, sí, lo que le va a caer encima. Tengo que hacer una captura, un segundo. Vale. Sigue. A ver, el grupo de ejército centro está compuesto por 4 ejércitos, de norte a sur, el tercer ejército Panzer, el cuarto ejército, el noveno ejército y el segundo ejército. En total tienen, después del saqueo a que se han visto sometidos, 42 divisiones de infantería, una única división Panzer, 3 divisiones de granaderos Panzer y 2 de caballería. Frente a ellos se van a desplegar 4 frentes soviéticos. Primero, segundo y tercer frente bielorruso, primer frente báltico, con un total de 136 divisiones de infantería, es decir, una proporción 1:3 en divisiones, que ya veremos que a nivel de efectivos es diferente, 25 divisiones y media de carros de combate, 2 divisiones mecanizadas y 12 de caballería. Lo que pasa es que la comparación por divisiones, como siempre digo, trae a engaño, porque las divisiones soviéticas normalmente tenían un tamaño muy inferior al de las alemanas. Hay excepciones, como por ejemplo dentro del grupo de ejército centro hay una división que es el Korpsabteilung D, que está hecha de retazos y que equivale a una división soviética. No es una división estándar. Claro, pero estas divisiones alemanas ya son más pequeñas que las anteriores. Ya son más pequeñas porque son las divisiones tipo 44. Ya se han reformado, se han reducido efectivos, entre otras cosas porque se las está dotando de más armas automáticas, ya está apareciendo el STG-44, vale. Como decía uno, la vida es demasiado corta para aprender alemán y yo puedo leerlo, pero a la hora de pronunciarlo me vuelvo loco. Entonces, a nivel de efectivos, que es la comparación, el grupo de ejército centro despliega casi 800.000 hombres, pero es que los soviéticos despliegan 2,25 millones de efectivos. O sea, la proporción es casi 1:3 en infantería. Carros de combate y cañones de asalto, 553 por parte alemana frente a 4.100, una proporción de 1:8 prácticamente. Artillería, unas 2.600 piezas de artillería alemanas frente a 31.000 soviéticas. Y en el aire la situación es 3/4 de lo mismo. 800 aparatos de todos los tipos para los alemanes y más de 5.000 para los soviéticos. Claro, esto es una desproporción de medios tremenda. Y más, hay que pensar que los soviéticos no van a realizar un ataque lineal en todo el frente, sino que van a concentrar efectivos en los sectores de ruptura, siguiendo lo que decía Tukhachevsky, de penetrar y avanzar profundamente. Luego, si destruyes los cuarteles generales, el sistema logístico, sus líneas de comunicación, todo lo demás caerá y lo van a implementar hasta el fin en Bagration. Entonces, claro, resulta significativo. Es que los alemanes tienen una única división Panzer. Entonces, claro, con esto... 26, sea cual sea el tamaño. Claro, ahí no están contados todos los regimientos independientes de artillería, carros de combate, zapadores, porque esa es otra. La preparación logística que hace el ejército soviético para Bagration
es comparable o incluso supera a la de Normandía, porque acumular provisiones y suministros varios para una campaña sostenida de más de un mes de 2,4 millones de efectivos es una preparación logística tremenda, y aún más considerando enmascararla para que los alemanes no se den cuenta, lo cual se consigue en buena parte. Claro, también por la superioridad aérea, ¿no? Porque claro, no En dejaban- superioridad aérea, exacto. De hecho, los soviéticos eligen que no haya superioridad aérea en determinados puntos. ¿Por qué? Porque les interesa que los aviones alemanes de reconocimiento lleguen hasta allí y vean una serie de maquetas que tienen puestas. Todo el mundo habla del ejército fantasma de Patton en Inglaterra, pero los soviéticos hacen lo mismo. Entonces, engañan y engañan y engañan a los Maskirovka. servicios. Maskirovka, exacto. Hay dos tipos de Maskirovka. Lo escondo todo o muestro lo que me interesa, que eso saldrá en la segunda parte del libro, porque lo hacen en la otra operación en Ucrania. Enseño lo que quiero enseñar y no enseño lo que no quiero enseñar. Entonces, es tremendo, porque los alemanes son pillados completamente por sorpresa. Relativamente en algunos puntos sí que se lo esperaban, pero siguen con ese discurso que les llegaba de Hitler de no, solo serán ataques de tanteo, ataques de fijación, a pequeña escala. Claro, luego les cae encima lo que les cae el 22 de junio y claro, no están en absoluto preparados, porque solamente tienen eso. De hecho, uno de los oficiales advierte, dice, todo nuestro despliegue es como un castillo de naipes. Si penetran la primera línea, todo se derrumbará, porque no tenemos ningún medio para contraatacar. Mira, justo buscando Maskirovka de esta ¿Sí? batalla, me sale una publicación mía de Twitter, pues Maskirovka, y sale lo mío. Y espera, ¿de qué mes es esto? Mira, 15 de febrero Mira, del 2022. mira, hace Y un no, poco no, más es de un que año. ya Claro, cuando todo el mundo decía que no había guerra y tal, dije yo, ¿se está retirando realmente Rusia de la frontera ucraniana? ¿Es una falsa retirada? En la doctrina claro. rusa y anteriormente soviética, todo gran ataque va precedido de la Maskirovka, el engaño, creación de unidades falsas, el ataque en otros frentes y falsas retiradas. Y esto lo publiqué 10 días antes, cuando todo el mundo decía que se estaban marchando para casa los rusos, ¿te acuerdas, no? Bueno, porque todo el mundo quería creer que no habría guerra. Pues Todos nada, yo deseamos soy que un no gafe, la hayan verdad. guerras. Sí, sí. Pero bueno, entonces, claro, de hecho, lo que se van a encontrar los alemanes es esta avalancha que no va a haber manera humana de contener de ninguna manera. Y de hecho, lo que empezará el 22 de junio será también siguiendo la táctica de Tukhachevsky. Empezarán con pequeños ataques a nivel batallón a lo largo de todo el frente. Cuando empiezan a enviar los alemanes notificaciones a Berlín de que están siendo atacados a lo largo de todo el frente, les siguen insistiendo en que no es la gran ofensiva, que la gran ofensiva será en Ucrania, que estos son ataques de tanteo. Y como el 22 de junio no pasa demasiado, porque ya te digo, son batallones aislados que van probando aquí y allá, prueban la respuesta de la artillería, prueban donde las fortificaciones son más débiles, todo parece indicar que el OKH tiene razón y no va a pasar nada. Pero claro, al día siguiente, 23 de junio, les cae encima la avalancha. Empezando desde el norte, el primero que recibe el impacto es el tercer ejército Panther, que de Panzer solo tiene el nombre porque básicamente todo lo que tiene son divisiones de infantería. De hecho, la única división Panzer que hay, que es la 20ª, está con el 9º ejército en el sur, en Bobruisk. Y claro, le seguirá un ataque en cadena completo que irá golpeando sectores específicos y de hecho si pones el mapa que te he pasado, el 6, ahí se ve rápidamente, de hecho este es el mapa soviético de cómo penetran y van aislando a cachitos todas las principales agrupaciones alemanas. De hecho, todo lo que es el cuarto ejército quedará embolsado y aunque logra traspasar el Dnieper y replegarse, se constituirá en una especie de bolsa rodante que intentará buscar la salvación dirigiéndose hacia Minsk. Pero
es que no hay nada. En menos de 2 semanas, 10 días, el tercer ejército Panzer ha quedado reducido a 2 divisiones de infantería. El cuarto ejército queda rodeado, es esta bolsa rodante que se dirige hacia Minsk y que saben que no tienen posibilidad de salvación como no venga desde atrás. El noveno ejército ha sido destruido. El segundo ejército ha tenido que enviar varias formaciones a apoyar al noveno y se repliega detrás de las marismas del Pripyat para intentar salvarse. Es un auténtico caos al cual el OKH únicamente puede responder relevando a Bush del mando y enviando al bombero del Reich, al mariscal Model. Hice esta semana con Antonio. Con Antonio, sí, lo sé. Tengo pendiente de verlo porque me encanta cómo habla Antonio. Es tan crack. Es una enciclopedia con patas, yo siempre se lo digo. Sí, la verdad que sí. Entre tú, otros y tal, acomplejase a cualquiera. Pues la verdad es que, claro, nombran a Model. Model en ese momento es el jefe del grupo de ejércitos Ucrania Norte, con lo cual se producirá algo que no tiene parangón en toda la Segunda Guerra Mundial, y es que un mismo mariscal de campo alemán mandará 2 grupos de ejército a la vez. Pero claro, el grupo de ejército centro ya lo que queda es nada. Y increíblemente, y sacando divisiones de todos lados, es que se llegan a enviar divisiones desde Holanda, se logrará reconstituir el frente del este, lo cual es algo increíble, pero se reconstituirá en la línea del río Vístula. Porque aparte de Bagration, luego le cae la operación Lvov-Sandomierz, que es otro ataque del primer frente bielorruso, porque el primer frente bielorruso, que es este que está más abajo del todo, solamente utiliza la mitad de sus fuerzas en Bagration, lo que sería su ala derecha. El ala izquierda es un frente tan descomunal que puede permitirse utilizar solo la mitad de sus fuerzas en un asalto en Ucrania para reventar el grupo de ejércitos Ucrania Norte. Y hay que ver que esta ofensiva, Bagration, y que luego será Lvov-Sandomierz, y Brest-Lublin, irán todas estas, son unas divisiones, son unas ofensivas que se van encadenando. Porque cuando Bagration triunfa, ¿de dónde se sacan las divisiones para restaurar el frente? Del grupo de ejércitos Ucrania Norte, que es el que recibe la siguiente ofensiva. Cuando se saquen divisiones del grupo de ejércitos Ucrania Sur para reconducir la situación en el grupo de ejércitos Ucrania Norte, cae otra ofensiva soviética en el sur. Y de hecho se van escalonando todas, demoliendo todo el frente del este. De hecho, si pones el mapa 3, que tengo puestas ahí las ofensivas encadenadas. De hecho, he dicho el primer frente bielorruso, el Lvov-Sandomierz, no, es Lublin-Brest. Lvov-Sandomierz la hace el primer frente ucraniano de Konya. Fíjate, Bagration del 23 de junio al 29 de agosto, Lublin-Brest 18 de julio, 2 de agosto, Lvov-Sandomierz 13 de julio, 29 de agosto, y Asi-Kishinev 2, 20 a 29 de agosto. Y pone 2 porque entre abril y junio el ejército soviético ya intentó invadir Rumanía. Por eso digo que en el año de las 10 ofensivas victoriosas hay alguna que no está dentro de esas 10 ni es victoriosa, y es esta, estaba pensando en esta. Entonces, claro, solamente con esas 4 ofensivas más la de Finlandia se destroza todo el frente del este. Por ejemplo, en Kishinev 2, el sexto ejército, que había sido reconstituido después de Stalingrado, vuelve a ser destruido, vuelve a ser aniquilado en Rumanía. Se salva a su compañero, el octavo ejército, pero muy destrozado, y penetrarán hasta Hungría. La verdad es que esa cadena de ofensivas ya no se parará, porque cuando acaben todas estas y hayan caído Rumanía, Bulgaria, se haya evacuado Yugoslavia y Grecia, se haya penetrado en Hungría, entonces llegará la ofensiva Oder-Vístula, año 45, donde ya será la demolición final y no se pararán las ofensivas hasta llegar a Berlín. ¿Por qué se para la ofensiva soviética
tras conquistar toda Bielorrusia? Por agotamiento. Tienes que descansar, es que eso. Claro, la logística ya no aguanta más. A pesar de que la velocidad del avance ha sido muy buena, gracias en gran parte a la motorización que ofrece el material de préstamo y arriendo, porque literalmente se reciben decenas de miles de camiones norteamericanos y miles de locomotoras, y el ejército soviético es un ejército que depende muchísimo de los ferrocarriles, llegan a un punto en el cual ya no se puede seguir avanzando. Y de hecho, Rokossovsky se lo dice a Stalin, dice, no fuerces a que mis tropas sigan avanzando en dirección a Varsovia porque no puedo más. Mi sistema logístico no aguanta y solamente puedo avanzar con un cuerpo de tanques. Es lo máximo que me permite. Stalin se impone, le impone que llegue hasta Varsovia y capture la ciudad, lo cual no era un objetivo inicial de Bagration, porque Bagration solamente se le explica a los mariscales soviéticos lo que sería la fase 1, como mucho 2, que es la captura de Minsk, pero se deja abierto lo que va a pasar a continuación. Y resulta que el hundimiento alemán es tan bestia, hay tantas pérdidas, que se decide intentar aprovechar avanzando al máximo y llegando hasta Varsovia. Claro, entonces estalla la insurrección de Varsovia. Stalin lo último que quiere es un gobierno polaco de Londres controlando los destinos de Varsovia. Eso no quiere seguro. Sí. Claro, entonces presiona a Rokossovsky y le dice, no, entra en la ciudad como sea, porque yo tengo otro gobierno polaco, el gobierno de Lublin, que es el que quiero poner en Varsovia. Pero lo que pasa es que entonces ya han llegado refuerzos alemanes y en una brillantísima operación destrozan, aniquilan a todo el cuerpo de tanques soviético que está avanzando sobre Varsovia. Con lo cual Rokossovsky dice, hasta aquí, ya no puedo más. He tenido demasiadas pérdidas, mi sistema logístico colapsa, me acaban de reventar la punta de lanza, no puedo llegar a Varsovia. Y entonces es cuando Stalin dice, bueno, muy realísticamente dice, paramos y que se apañen los alemanes con los polacos porque los van a reventar. Para mí, el que quiera conocer un poco Varsovia, bueno, es el mejor libro que leí sobre Varsovia. Después hay algunas biografías y tal. Pero el de Varsovia 1944 de Norman Davis. Sí, que es un Racing 44 tocho, en inglés. pero está sí. muy bien. Está muy bien. Todo, sí. A ver, el tema es, la batalla de Varsovia dura varios meses. Stalin podía intentar más adelante llegar hasta Varsovia. Sí. ¿Le interesaba? No. O sea, él hizo ya su intento, sale mal, dice, bueno, no voy a apoyar a los insurrectos porque al final responden ante el gobierno de Londres, voy a reorientar mis prioridades a, por ejemplo, rodear el grupo de ejércitos norte, seguir aprovechando la penetración ahora que Rumanía y Bulgaria han caído, penetrar sobre Hungría y acabar de preparar la ofensiva Oder-Vístula, que será la demolición absoluta, la tumba ya de lo que queda del ejército alemán. Y hay un frente que no comentaste mucho, pero que en tu libro, bueno, tiene título, es decir, está en el título del libro, La caída de Finlandia. La caída de Finlandia, sí. Finlandia es la primera operación, es un prolegómeno a Bagration con la idea de obligar a Alemania a desviar recursos. En la idea esta de la cadena de ofensivas, ir debilitando paulatinamente, la idea es sacarse de encima a los finlandeses, obligar a Alemania a enviar refuerzos y debilitar refuerzos que solamente podían salir del grupo de ejércitos norte o centro. Y el norte ya estaba demasiado presionado, o sea que saldría prácticamente seguro del centro. Los finlandeses vuelven a presentar una resistencia tremenda al ejército soviético, pero es que ahora ya no es el ejército soviético de 1940. Ahora no hay T-26 y mala coordinación con la aviación, la infantería no es tan novata como antes, hay mucha tropa veterana, hay equipo de primera y sobre todo hay una superioridad aérea tremenda y numéricamente bestial. A pesar de todo, los fineses logran resistir bastante bien. De hecho, los soviéticos no entrarán en Helsinki
pero hay un momento en el cual, en medio de la ofensiva, Mannerheim ya le dice a Hitler o me envías muchísimo apoyo o tengo que firmar la paz, ocultándole un pequeño hecho, que era que desde hacía medio año los finlandeses ya estaban buscando salir de la guerra y ya habían enviado varias embajadas a Moscú. Lo que pasa es que no había fructificado en un tratado de paz porque Stalin tenía demasiadas ambiciones, pedía demasiada compensación territorial como para aceptarlo. Al final, en septiembre, Finlandia firmará la paz, habrá unas mini concesiones territoriales, en gran parte porque el ejército finlandés ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia a pesar de salir derrotado, pero Stalin es consciente de que necesitará mucho más recursos y será una sangría conquistar toda Finlandia. Entonces él prefiere objetivos políticamente más tentadores. Si Finlandia se aviene a pasarse de bando y a luego tener un gobierno como mínimo amistoso hacia Moscú. Este es el famoso armisticio de Moscú que se hace, ¿no? En septiembre. Exacto. Con aquello que Finlandia cambia de bando, pero le dice al 10º ejército alemán que está ahí en el Cabo Norte diciéndole, oye, que vamos a cambiar de bando, iros retirando de la zona de Petsamo y para evitar tener que pelear con vosotros. Habrá algún combate, pero será más fachada que otra cosa. De lo cual se quejarán bastante los soviéticos, porque de hecho todo el ejército alemán del norte se retirará prácticamente intacto hasta Noruega. Pero claro, Stalin dice, vale, si consigo esto con Finlandia, no tengo que derivar recursos que los voy a utilizar para irrumpir en los Balcanes, que me interesan bastante más que ganar unos cuantos kilómetros más de lagos al norte de Leningrado. Ganaré territorio, aseguraré la ciudad, pero ya me está bien, y por eso Finlandia siempre fue un gobierno, hasta ahora, que Putin lo ha liado de nuevo. Neutral, siempre, hasta ahora. Sí, neutral, no alineado, con unas cosas muy curiosas, que era que iba comprando material soviético para su fuerza aérea, compraba material occidental también, aquello de un poquito para contentar a los dos bandos. Sí. Estoy en la Unión Europea, pero no la OTAN. Exactamente, y entonces, bueno, pues parecía esta neutralidad que le gustaba bastante a Moscú. Pues el que quiera conocer un poco el comienzo de esto, que fue la guerra de Finlandia, del invierno, sí. Ahí tengo un programa con Rodrigo Muñoz. No, Rodrigo, sí, con Rodrigo, sí. Y ahora más o menos de este programa, aquí vamos a hacerlo corto, explicando un poquitín esto, y después ya si quieres hablamos sobre Finlandia en concreto y en profundidad, pero esta idea era un poco en largo, así, una visión larga, ¿no? Ampliamos el zoom, nos alejamos y veíamos este año 44. Entonces tenemos las ofensivas del verano, esta que fue previa. ¿Y cómo es el invierno preparando ya el 45 definitivo ya? A ver, el invierno de 45 piensa que no, es... 44-45. 44-45. Es un invierno dedicado básicamente a reconstituir las fuerzas de los frentes bielorrusos y bálticos para lanzar una nueva gran ofensiva. Lo que serían los frentes ucranianos, primero, segundo, tercero y cuarto, continuarán avanzando sin parar. Porque ya te digo, es la invasión de Rumanía, la invasión de Bulgaria, que es un caso muy curioso, porque Bulgaria no estaba en guerra con la Unión Soviética. A pesar de formar parte del eje, ellos simplemente entran por un tema de ganar un poco de territorio de Yugoslavia y se niegan a declararle la guerra a la Unión Soviética. Entonces, claro, allí en Sofía decían, bueno, acaba de caer Rumanía, hay liada aún ahí tremenda, con los rumanos peleando contra los alemanes, pero al mismo tiempo contra los soviéticos, algo tremendo. Dice, el ejército soviético está llamando a nuestras puertas, pero nosotros con ellos somos neutrales. Sí. Con lo cual no nos va a pasar nada, lo cual la legalidad esta, los soviéticos se ríen bastante y entran con sus columnas de carros hasta Sofía y dicen, bueno, a partir de ahora tenéis un gobierno del pueblo y nos vais a ayudar invadiendo la zona sur de Yugoslavia y luego, como os pongáis tontos, vamos a utilizaros hasta para llegar a Budapest, que al final no pasará eso.
pero básicamente esos son los meses de impasse. Lo que es el sector norte-centro del Frente del Este queda durante unos pocos meses paralizado, porque las tropas soviéticas han sufrido un enorme desgaste, a pesar de la enorme victoria, hasta que en enero del 45 se desencadene la ofensiva Oder-Vístula. Y aquí Stalin ya empieza a volver a sus paranoias, porque él no se fía demasiado de Churchill. Paradójicamente se fía de Roosevelt y luego de Truman, pero no se fía de Churchill. Entonces, él cree que Churchill quiere o está presionando, y es cierto, a los norteamericanos para llegar a Berlín antes que los soviéticos. Tanto a Berlín como a Praga, porque Churchill considera que los aliados occidentales tienen una deuda que han de pagar con el pueblo checo, que es que los dejaron vendidos en el 38, entonces ahora hay que evitar que caiga sobre ellos lo que luego llamará el telón de acero. Entonces Stalin presiona para lanzar estas ofensivas. Oder-Vístula será una ofensiva, lo que un historiador llamado Jean López, francés, llama las ofensivas gigantes del ejército soviético, que empiezan con Bagration y que continúa, lo habla de Vístula-Oder, y es dantesco. Ya hablaremos cuando salga el nuevo libro, si te apetece, de esto, pero es absolutamente descomunal. Al mismo tiempo, curiosamente, los soviéticos están rompiendo los dientes en Prusia Oriental, porque en la zona de Gumbinnen topan con un sistema de fortificaciones. Está poco estudiada la defensa alemana que se hace en esa zona, pero es increíble. O sea, logran resistir durante meses los continuos asaltos soviéticos, y no es hasta Oder-Vístula que quedan rodeados y serán aniquilados, pero es una defensa numantina y que les cuesta a los soviéticos muchísimas pérdidas lograr romper ese sistema defensivo. Claro, es que hay entre lagos, bosques. Exacto. Y fortificaciones, claro. Se les hace un mundo enorme. Entonces, claro, después de Oder-Vístula ya vendrán los golpes finales. Sílau, luego las ofensivas de Koniev sobre Austria, quitando el paréntesis que supone la ofensiva del lago Balatón de los alemanes, otra operación mal planificada, mal ejecutada, demasiado ambiciosa. Casi el último caso del cisne, casi. Sí, pero claro, es que en realidad son 4 ofensivas, porque hay la operación Conrad 1, Conrad 2, Conrad 3 y la del lago Balatón. O sea, son 4 ofensivas que lanzan los alemanes en Hungría. Y a partir de aquí ya es aquello de ver cuánto tiempo pueden resistir los alemanes antes de la caída de Berlín. Que recordar que la caída de Berlín no marca el final de la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este. Lo hace la caída de Praga, 10 días después del final de la batalla de Berlín, con una situación rocambolesca en la cual los guerrilleros checos nacionalistas están peleando al mismo tiempo contra el ejército soviético que entra, con el apoyo del ejército ruso de Blasov aliado a los alemanes, pero que pelea al mismo tiempo contra soviéticos y contra alemanes, porque cambia de chaqueta y quiere aliarse con los guerrilleros nacionalistas. Bueno, es un follón lo que hay en los últimos 10 días. Salvarse, porque de cualquier manera van a matar. Checoslovaquia es tremendo, mientras Patton aparece por la frontera occidental de Checoslovaquia, Koniev o Malinovsky es diciendo, oye, que vienen los norteamericanos, se va a visitar a Patton a su cuartel general, diciéndole, oye, pero vas a avanzar. Y dice, no, en principio no, pero si quieres vengo a echarte una mano. Y dice el otro, bueno, eso habrá que hablarlo con Moscú. Entonces, claro, toda la situación de los últimos días en Checoslovaquia es absolutamente kafkiana, por decirlo suavemente. Pues vamos a ver las preguntas de la gente que haya en el directo. Y mientras tanto, la gente que se anime aquí al libro Tormenta Roja 1944. Que tienes mapas muy interesantes de unidades así, y después tienes fotografías en color, que eso es algo... Sí,
poco habitual en libros de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que colorearlas. Sí, esto, el editor, yo conseguí algunas en color que son muy, muy, muy raras, pero hay bastantes que están coloreadas y la verdad es que quedan fantásticas como lo hizo el editor, un muy buen trabajo. Después está, yo ahora con la IA colorean. Yo tenía un programa mía que me los coloreaba, pero el programa era daltónico, confundía el verde con el rojo muchas veces. el rojo de las banderas lo ponía verde siempre. Sí. No entre el campo, no. Era más bien el rojo confundido con verde. Pues vamos a ver ahora las preguntas de la gente. Sí. El que quiera hacerse con el libro, os recuerdo que siempre que en la librería de vuestro barrio, pero si sois de comprar en Amazon, ya que sois de comprar en Amazon, en los enlaces que pongo en la descripción del programa y en el chat, podéis ayudar al canal comprando el libro o cualquier cosa, pero ya que estamos hablando del libro Tormenta Roja 1944, ahí lo tenéis, podéis echar un vistazo y haceros con él. ¿Está en versión PDF este? ¿Está en, perdona? En PDF, digo, en Kindle. En versión electrónica, sí. Pues ahí, sí. Y si está en un límite, eso ilimitado, pues a comprarlo, que no os cuesta. Exacto. Y ayudáis aquí a Juan para que siga escribiendo libros, que la gente dice, los libros son muy caros, ya, pero el tiempo que lleva un escritor para escribirlo es más tiempo que lo que cuesta el libro. Y materiales que hace comprar. No, sí, al final gastas a lo mejor para escribir un libro, pues casi, no te digo como lo que ganas, pero... Yo te diría que, considerando la cantidad de libros que al final acabo comprando, hay alguno que dices, bueno, y si ya metes como con alguno que tuve, viajes, archivo a consultar y demás, entonces sí que sale pérdidas, aunque vendiera ya 50.000 de cada uno. ¿Los soviéticos por cuánto tiempo preparaban a los oficiales y suboficiales antes de mandarlos en unidades al frente? Bueno, suboficiales poco. Suboficiales poco. De hecho, los tenientes soviéticos son los que asumen el papel de los suboficiales. Preparación variable. En el 44 sí que se dedicaba algo más de tiempo, pero por ejemplo en el 41 o en el 42 prácticamente se movilizan hasta los cadetes en los primeros meses de la invasión alemana. Dependiendo del oficial, podía ir de 3 meses a 6 meses hacia el año 44 de preparación. Sí. Aquí esto hay que recordar siempre que en caso de guerra en los cursos se reducen a la mínima expresión, es decir, a lo necesario, punto. Ni historia de guerra, exacto, ni exacto. Militar, nada, tal. En el 44 ya digamos, no hay tanta necesidad de oficiales como para hacer cursos de entrenamiento de un mes, sino que se puede dedicar más tiempo. Pero igualmente los oficiales que salen de las academias soviéticas salen como tenientes capitanes como mucho y sufren ahí unas carnicerías porque están muy verdes. Sí. Y aunque el ejército alemán no sea el de 1941, aquello es una picadora de carne. ¿No era viable o casi imposible que la URSS avanzara por el norte de Finlandia? Bueno, esto sí pensamos. Sí, avanzó. Lo que pasa es que, claro, has de pensar en cómo haces llegar suministros hasta allí. Porque el norte de Finlandia, desde el sur de Finlandia hasta el norte, vías férreas pocas. Entonces, no puedes sostener, además. No, por lo único por el mar desde Murmansk. Por el mar desde Murmansk. Pero solamente en verano, claro. Entonces aquí ya nos estamos plantando en septiembre, cuando estés en condiciones de lanzar una gran ofensiva, que sería noviembre y diciembre, ya está todo congelado. Y aquello ya es prácticamente inviable. Es un teatro, de hecho, lanzan una ofensiva, la cual no cubro, porque ya había demasiadas limitaciones de espacio, ya no me cabía todo. Es la ofensiva a Kirkenes, que lanzan una ofensiva, pero esto es, si no me equivoco, en febrero del 45. Necesitan varios meses de acumular suministros. En Pésamo Kirkenes tengo yo en Velum Artis blog, el blog, que es Velum Artis historiamilitar.blogspot.com, una serie que Saúl tradujo de varios textos de estos de Estados Unidos, y ahí tenéis la operación Pésamo Kirkenes. Sí. Es una operación mucho más limitada que todo lo que se está haciendo en el frente, digamos, de Europa Central.
tiene un cierto encanto, por decirlo así, porque es unas condiciones muy extremas, pero claro, la atención siempre se pone sobre el centro, que es donde realmente se juega el futuro de Europa. Sí. O sea, y que quiera verlo, son 15 entradas, así bastante largas, tenéis para leer. Sí, la verdad es que es una operación que me hubiera gustado cubrir en el segundo volumen, pero es que empezaron a salir ahí operaciones y dije, no, o sea, o escribía otro libro de 800 páginas y el editor me mataba No, o lo comprimía. no, ya tienes 400, ya son bastantes. Sí, no, y el que viene son casi 500, o sea. Ahora con el precio de papel. No, y aparte, a ver, y del tiempo, o sea, libros de Sí, 800 sí. páginas, bueno, a ver, retrotrae mucho al lector. Saludos, Juan y Paco. ¿Crees que aunque no lo hubieran robado hasta los calzones al grupo centro, hubieran podido hacer algo? ¿O solo perder esas tropas en Bielorrusia y no en Polonia? A ver, hubiera podido hacer algo, hubiera podido evitar el desastre que fue. Es decir, hubiera podido presentar más resistencia. De hecho, el grupo de ejército centro ya había derrotado 2 ofensivas soviéticas entre verano del 43 y verano del 44. En ese año, los soviéticos lanzan 2 ofensivas y son derrotadas. Con lo cual, hubieran podido resistir mejor ese embate. Yo creo que la diferencia era tan bestial que hubieran sufrido una derrota, pero no la aniquilación. Entonces hay una gran diferencia en eso. No es lo mismo intentar replegar tus divisiones de infantería viendo cómo pasan los camiones y los blindados soviéticos por tus flancos y te van rodeando, que replegarte mientras tienes unas fuerzas Panzer que pueden lanzar contraataques locales y mantener abierto un pasillo para que te repliegues. La derrota estaba servida, nada puede cambiar eso, pero el volumen del desastre sí que hubiera sido comparativamente mucho menor y a partir de ahí, especulando, hubiera podido reforzarse mejor la línea del Vístula, por decir algo, y resistir, alargar unos meses más la guerra. Pero la guerra ya estaba decidida en el verano del 44 y más después de Normandía. Sí, sí. Preguntan cómo se llamaba la ofensiva de Model en Varsovia. Una contraofensiva que sí que en el programa que hice con Antonio la citó con una unidad de las Waffen-SS de Panzer, pero no me acuerdo el nombre que tenía. Es que no. No sé, yo. Es una ofensiva en la que En agosto, participa ¿no? Sí, sí me recuerdo. sí, a Hermann Göring. Son 4 divisiones Panzer que lanzan un contraataque y está la Hermann Göring y luego hay otra. Espera, porque se me ha ido el nombre. No, lo estuve buscando y no lo encuentro. Sé que era en agosto, pero no. Espera, un segundo. ¿Sabes dónde lo debo tener esto yo? En el segundo volumen. Seré tan chulo que lo tendré en el segundo volumen. Ahí seguro. Volumen 2. Varsovia, con derrota del segundo. Este capítulo pequeñito no era. A lo mejor no tenía nombre. Era ofensiva No, contraofensiva de Model. como nombre no aparece. Es que no me suena a mí un nombre así. A lo mejor tiene un nombre No me en alemán, suena pero no me suena. ninguno. Volumen. No, yo la tengo referenciada como la destrucción del tercer cuerpo de tanques soviético. No, y en la documentación no aparece ninguno. No, simplemente se ordena el ataque de las 4 divisiones, pero no. Sí, No le aparece. me No suena a mí ningún aparece. nombre. No aparece, no. No aparece ningún nombre. Igual lo hay y no lo encontré. No me suena de agosto. Pero, sí. Ofensiva de agosto. Que de hecho, Model durará relativamente poco tras esto, porque
En septiembre él ya está en una ciudad llamada Arnhem, porque se ha hundido el frente del oeste y entonces lo envían a él y a von Rundstedt a reconstituir lo que puedan. Sí. Entonces, sí, lo del bombero del Reich no es, Y no le es cayeron casualidad. unos paracaidistas cerca. Sí, sí, sí. Que vienen a por mí, me vienen a matar. Sí, no hay nada importante aquí. Yo soy importante. Sí, sí, Qué sí. mal lo pintan en la película, Dios mío. Desde el lado alemán, ¿cuál es la principal razón del fracaso defensivo del 44? Bueno, un poco esto, ¿no? Que era demasiado para ellos. Claro, la razón es la que hemos apuntado al principio. No puedes cubrirlo todo, tienes que creer o tienes que intentar adivinar dónde te van a atacar y una vez concentrados tus recursos en un lado, los soviéticos te van golpeando en el otro. O sea, los soviéticos se pueden permitir ir golpeando secuencialmente todo el frente, los alemanes no. Entonces, para Bagration está claro, el haber quitado prácticamente todos sus recursos defensivos al grupo de ejército centro y enviarlos más al sur es lo que acaba provocando la debacle. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor general para ti? ¿Rokossovski, Zhukov o Koniev? Yo estaría entre Rokossovski y Koniev. Como Rokossovski lo dejan un poquito marginado después de Bagration, me inclinaré por Koniev. Su avance por Austria es espectacular, su cruce del río Niese avanzando sobre Berlín es una obra de arte operacional y realmente es un general que cree más en la maniobra que en el... A ver, no es un general alemán, pero cree más en la maniobra que en el asalto frontal como sí que hace Zhukov. Zhukov para mí no es que esté sobreestimado porque realmente el tío era realmente bueno, pero para mí Koniev está un poquito por encima. Ya te Ahí digo, y no hubo el pique entre los dos Rokossovski... para ver quién llegaba a Berlín. También explicó un poco. Sí, sí, y de hecho Stalin lo iba haciendo. O sea, cuando Zhukov lanza la ofensiva de Shiloh, al final del primer día Stalin le llama y dice, ¿qué? ¿Ya estás en Berlín? Y dice, no, estoy aquí aún en Shiloh peleando. Y dice, ¿y mañana dónde estarás? Dice, no, mañana estaré en Berlín. Le llama al día siguiente y le dice, no, sigo aquí. Entonces llama a Koniev y dice, oye, ¿podrías echarle una mano a Zhukov invadiendo la zona defensiva de Berlín? Y dice, sí, por supuesto, hombre. Y me voy para allí. Cuando se entera Zhukov, lanza todo lo que tiene y dice, hay que abrirse paso porque Berlín es mío. Sí, sí. Berlín es el precio. ¿Quién lo pagó? Sus hombres, porque Claro. al final lo que se lía allí es una carnicería de padre muy señor mío. Sobre la batalla de Berlín tengo un programa que recomiendo a la gente ver, con Daniel Ortega, que creo que es muy interesante porque era más tipo un poco ahí abajo a la profundidad, ¿no? de los Sí. relatos de las personas. Tía, es que Berlín, o sea, los soviéticos pierden en una batalla en la cual la única agrupación de tropas que tienen los alemanes es el 56 Cuerpo Panzer, todo lo demás es Volkssturm y Juventudes Hitlerianas. Los soviéticos pierden 800 carros de combate en combate urbano. Ya, Se dice rápido, ¿eh? Sí, sí. Es que a ver, el combate urbano es... Sí, pero es aquello de no se están enfrentando a 8 divisiones Panzer de las SS, no. Es gente armada con Panzerfaust que les esperaban en los carros ojos. de combate en las avenidas enterradas. Exacto. Y 4 Tiger que quedaban por ahí, 4 Stuks y para de contar. Pero el grupo centro alemán tenía tiempo de retirarse a Polonia y dejar Bielorrusia. Tal y como estaba, sin una fuerza detrás blindada que les cubriese la retirada, no tenían ningún tiempo. No, simplemente el ejército soviético en el verano del 44 ya estaba motorizado. Este sí era un ejército motorizado ya, lo que les cae encima. Los alemanes no. Los alemanes, y el libro está lleno de descripciones de soldados, unidades que quedan rodeadas y dicen, es que los veíamos pasar en camiones y ni se paraban, seguían avanzando y saltaban los ríos como nada, porque esa es otra. La cantidad de fuerzas de zapadores e ingenieros que se asignan a Bagration es absolutamente descomunal. Y de hecho, los propios soldados soviéticos improvisan soluciones para cruzar los ríos con lo que pillan. Es que incluso desmontan neumáticos
de camiones alemanes que han quedado triturados por allí y cruzan individualmente nadando los ríos. O sea, hay una obsesión, hay realmente el ejército, el soldado soviético realmente estaba viendo la liberación final de su patria y había una ansia por propinar un golpe que hiciera devolver la visita y llegar a la frontera de Alemania, con las consecuencias que luego hubo cuando entraron en Alemania, de violaciones, saqueos y demás. O sea, sí, es el famoso poema de Ilya Ehrenburg, aquel de si hoy no has matado un alemán, es un día que has perdido, matadlos a todos, matadlos en el vientre de sus madres. O sea, claro, luego te extraña que haya lo que haya. Como aparece también en el segundo volumen, hay oficiales que cuando entran en Prusia intentan poner orden, evitar las violaciones, y cuando ven que es imposible, los propios oficiales se ponen a la cola de los soldados para esperar su turno para violar a la mujer alemana. Y también aquellos que van con los megáfonos, ¿no? Picando un poco la gente. Exacto. O sea, y la obsesión por los relojes. Soldados soviéticos. Bueno, en la famosa foto de Reichstag, que tuvieron que censurarla, claro. Sí, madre mía. Pero claro, es que soldados que venían de la estepa profunda llegan allí, o sea, por ejemplo, no sabían lo que eran inodoros. No sabían eso. O sea, para ellos era la letrina o el campo. Es decir, esto, agua corriente aquí, utilizarlo para... Les sorprendía todo. Decían, ¿cómo un país tan rico ha venido a invadirnos a nosotros que prácticamente vivimos sin saber leer y con los cerdos viviendo en las islas con nosotros, o las vacas? Entonces, claro. Bueno, aquí está la famosa foto de los dos relojes en el Reichstag. Sí. Que los quitaron, ¿eh? Sí. Aquello. Pero bueno, viendo Ucrania, esa costumbre no está perdida. No está perdida. ¿Por qué tiene tan mala prensa el ejército soviético cuando al final... Bueno, fuera bromas, vi una escena ayer con un dron de un soldado ruso robando un reloj a un muerto ruso. Hostia. No, lo hay, está por internet, buscarlo. Alguien dirá que es una fake, bueno, pero es igual que fake que todos estos que cuando robaron un casco a un compañero iban 3 andando, le cayó un dron esa granada, hirió a uno y los compañeros se acercan y dije, mira, lo van a sacar. No, le quitaron el casco y marcharon con el casco. Y lo dejaron al otro tirados en el suelo. Eso lo he visto. Sí. Es decir, eso pasaría en otras guerras, ¿no? Pero es que, o sea, es que verlo y dices tú, madre mía, se te rompe todo, ¿no? Lo de los compañerismos, el hermano de sangre, ¿no? Sí, la guerra es terrible. La guerra sí es terrible, pero antes a lo mejor no se veía y bueno, decías tú que te quedabas con la épica, ¿no? Claro, ahora estamos viendo las imágenes. Antes podíamos leer una crónica, o sea, claro. Puedes leer el libro de la batalla de Berlín de Bívor y se te ponen los pelos de punta, sí. Pero lo estás leyendo. Ahora lo estás viendo. Dices, tía, cuesta creerlo. Sí, la verdad que sí. Bueno, aquí hay una pregunta que Roberto no es el programa. En cuestión geopolítica y geoeconómica, ¿podrías sintetizar las ideas principales respecto a la Segunda Guerra Mundial? Eso se daría para un programa entero. ¿Sí? Enterito. De hecho, hicimos un congreso en la Universidad Pompeu Fabra en el 2021, creo que fue. 2021, que precisamente iba de esto y era las diferencias. O sea, era una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero viendo los objetivos de mantenimiento del statu quo, nuevo orden, expansión neocolonialista de cada uno de los países intervinientes. Y era... Bueno, pues si tienes ahí para hacer un resumen, hacemos un día un programa sobre el tema. Un día, si quieres, hacemos un resumen. Bueno, Roberto, estate atento, si eres nuevo al canal, suscríbete, que algún día hablaremos del tema ese. ¿Por qué tiene tan mala prensa el ejército soviético cuando al final de la guerra se convierte en una máquina perfectamente engrasada? Mala prensa, a ver. Primero, tienen mala prensa por la devastación que causa en toda Europa del Este. Eso a nivel reputacional. En segundo lugar, a nivel militar, ¿tiene mala prensa? Depende a quién leas. Claro. Si tú lo que lees son historiadores de los años 60, hay que pensar en qué contexto se escribe esa historia de la Segunda Guerra Mundial, que es en plena Guerra Fría. Entonces, claro, hay que vender el monstruo soviético
que ya era en la Segunda Guerra Mundial y que en los años 60 sigue siendo heredero de aquella devastación que había producido, un poco como el caballo de Atila, que por donde pasaba no crecía la hierba. Pues exactamente lo mismo. Los mandos de la OTAN siempre respetaron al ejército soviético. Y de hecho, si se recuerda, la doctrina de primer uso de arma atómica la inaugura la OTAN, no la inaugura el Pacto de Varsovia, porque lo que se cree es que con medios convencionales es imposible detener al ejército soviético antes de que llegue a los Pirineos y al Canal de la Mancha. Sí, esos famosos el GAP este de Berlín, esa zona un poco antes de Berlín, ahí sería donde se pensaría, porque hay un estrechamiento entre unos ríos. Exacto. Y la concentración sería propicia para un ataque nuclear ahí, justo para paralizar las divisiones blindadas. Exacto. Entonces, por ejemplo, Patton reconocía la potencia del ejército soviético. Bueno, de hecho lo consideraba el enemigo y que había que declararle la guerra en el 46 para acabar el trabajo, ¿no? Aliándose con las SS y con quien hiciera falta. El ejército soviético, el problema que tiene es eso, es la mala prensa por todo lo que hace en Europa del Este, el menosprecio que tiene de la vida humana de sus propios soldados en comparación con los ejércitos occidentales, aunque hay que recordar que los ejércitos occidentales entre el 14 y el 18 tampoco les importaba mucho la vida de sus soldados. Bueno, sí, se agárrese. Claro, la Primera Guerra Mundial. No, ni al ejército zarista, pero quiero decir que tampoco es un patrimonio exclusivo del ejército soviético. Y sobre todo hay que entender la contextualización de cuándo se escriben determinadas obras. Entonces, por ejemplo, si tú te lees Batallas decisivas del mundo occidental, es una obra que se entiende porque está escrita en los años 50, pero es que acaba cayendo prácticamente en filonazismo. Especialmente cuando habla, es que vuelve a comparar el ejército soviético a los hunos y al peligro amarillo que llega desde Europa del Este para acabar con la civilización occidental. Entonces, de hecho, los 3 volúmenes están escritos de manera prácticamente que lo principal es una dialéctica de confrontación este-oeste. ¿Pero por qué? Porque está escrito en plena Guerra Fría. Entonces, es lo que impera en ese momento para escribir esa obra. Son libros que hoy en día no se escribirían. Bueno, hoy en día. Digamos que hace 10 años, cuando Rusia era nuestra amiga, no se escribiría. Claro, lo cambiaré. Ya, ahora volveremos ahí. Sí. Como decía Pérez Triana, la nueva Guerra Fría. No, eso, a ver, sí será una nueva Guerra Fría, pero no solo con Rusia, sino con China. No, con China. Sí. Salvo que seamos todos muy inteligentes y veamos que el comercio es mejor que el conflicto, pero bueno, es complicado porque, es complicado, sí. Porque China también tiene un complejo de ser el imperio del centro que no puede con él. Sí, pero bueno, es que China y Japón, los dos se autodenominan como el país elegido por los dioses para... A ver, se habla de la concepción del Übermensch alemán, la raza aria, pero hostia, si lees Japón en los años 40 y los años 30, poco más o menos lo mismo. Sí. Vamos a ver las últimas preguntas. Ahí... ¿Era mayor, en su opinión, descartar las armas pesadas como el Tigre e inclinarse más por unidades más económicas como el Stug y Panzer IV para tener más número? La gran pregunta. Sí, eso un día un debate por ahí. Yo una vez llegué a una conclusión que, claro, si tú haces 1000 Stug más, necesitas más tripulantes para usarlos. O sea, al final no tiene más combustible. Tampoco, o sea. Y más combustible. Sí. A ver, ¿cómo decirlo? Hitler intenta con estas armas, con el Tigre, el Pantera, el King Tiger, obtener una brecha tecnológica que compense la diferencia numérica. Si tú te limitas a producir Panzers 4, vas a perder la batalla de los números y de la calidad. Es decir, un Panzer 4 modelo H puede enfrentarse a un T-34-85, pero en términos de igualdad. Un Tiger es superior. Entonces, lo que se intenta, sabiendo que la batalla de los números está perdida, solamente te queda la batalla de la calidad. Otra cosa,
centrarse solamente en Jagdpanzer 4, Stug 3, Hetzers y demás. Vale, esto te sirve para una defensa a ultranza, pero como te penetren en la línea, tú no puedes contraatacar con esto. Necesitas divisiones acorazadas que te permitan cerrar los huecos. Y un asalto de cazacarros no lo va a conseguir. No va a conseguir. Sí. ¿Qué lecciones se pueden rescatar de este periodo para la guerra en Ucrania? Claro, es que tampoco las dimensiones de los ejércitos. No, es que las dimensiones son poco comparables. O sea, yo diría una guerra de movilidad más que una guerra como esta, que esto es una guerra Sí, apisonadora. lo importante que es la mecanización y motorización de los ejércitos, porque al final en Bagration se enfrentan un ejército hipomóvil, que es el alemán, con un ejército ya prácticamente, como mínimo el 70% motorizado o mecanizado, y lo que te enseña es que la movilidad te permite ganar y amplificar tu victoria hasta niveles estratosféricos. ¿Qué más lecciones se pueden sacar? La importancia de la fuerza aérea, que esto no lo hemos dicho, pero los alemanes llegan a estar tan desesperados por intentar detener el ataque soviético que utilizan los Heinkel 177 como bombarderos a baja altura, con la consiguiente carnicería que hacen además operando en parejas, con la carnicería que les hacen los cazas soviéticos. La importancia de la superioridad aérea, la importancia de la movilidad, la importancia de un sistema logístico que te permita un avance sostenido, mantener un ritmo de operaciones elevado. Porque ¿cuándo acaba el avance soviético? Cuando colapsa su sistema logístico, no hay más. Sí, sí. Por el otro punto, lo que puedes ver es que 80 años después el ejército soviético y a hoy el ejército ruso sigue dependiendo demasiado del sistema ferroviario. Otra cosa, claro, ¿por qué colapsa parcialmente el sistema logístico soviético en Bagration? Porque cuando llegan a Bielorrusia se encuentran con que los alemanes han cambiado el ancho de vía y entonces han de volver a cambiarlo para que pasen sus trenes. Entonces, claro, como los trenes no pueden llegar hasta cerca del frente, se ven obligados a utilizar camiones cada vez para una distancia más larga. Y esto hace que el flujo de suministros hasta primera línea se reduzca. Sí, sí. Hay dos más y voy a elegir una de las dos. Posterior a la derrota alemana, a la URSS le bastaba con avanzar por tierra sin otra superioridad, no le ayudaba a los aliados occidentales en nada a su superioridad aérea y naval. Lo que quiere decir es si los americanos, por ejemplo, ayudaban en bombardeo en zona rusa, pero no, yo creo que no. Ellos bombardeaban su zona y donde había rusos no bombardeaban. A ver, bombardean. Bueno, los anglo-norteamericanos bombardean todo y de hecho sí que ayudan al ejército soviético colapsando la producción industrial alemana. Eso sí, pero que eso no sí. hacen apoyo al avance, ¿no? No, lo que puede ser que se refiera es a este acuerdo que tienen los norteamericanos y los soviéticos para que los bombarderos norteamericanos y británicos, después de bombardear Berlín, aterricen en campos de aviación soviéticos. Eso sí. Que de hecho en el libro sale una de las últimas victorias de la Luftwaffe porque un Junkers 88 de reconocimiento sigue a un grupo de B-17 hasta detectar dónde han aterrizado y al día siguiente lanzan un bombardeo masivo sobre ese aeródromo y les revientan todo un grupo de B-17 y otro de Mustang en el suelo. Solo un ejemplo, el bombardeo de Dresde, famoso porque arrasan una ciudad supuestamente indefensa, que de hecho era un nudo de comunicaciones, y causan 100.000 muertos. Las cifras están muy en discusión. ¿Quién ocupará Dresde? Koniev. Se la encuentra. Es el punto justo antes de llegar al Elba. Entonces, ¿bombardean en zona de influencia soviética posterior? Sí, pero porque bombardean toda Alemania. No, pero no me refería... No. Yo creo que era más bien el apoyo al combate, ¿no? Aéreo y naval.
no tiene una influencia directa No. en el avance soviético. No, es estratégico y sí, claro, eso machaca lo que va a llegar al otro lado, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque por ejemplo Rusia en bombardeo estratégico no hizo mucho. No, tenían la aviación de largo alcance, intentan realizar algún bombardeo sobre Berlín, pero no les acaba de salir bien y no. La aviación rusa, bueno, un poco lo que comentamos en el programa de doctrina, es un apéndice del ejército de tierra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Luego ya se dividirá en la aviación frontal y la aviación de defensa del territorio, pero en la Segunda Guerra Mundial la aviación soviética es una aviación de interdicción y apoyo al suelo. Sí. Su único objetivo no es ni siquiera ganar una superioridad aérea total, es apoyar al ejército de tierra en su avance. No habrá una fuerza estratégica de bombarderos comparable a los aliados occidentales. Alemania siempre estuvo en inferioridad numérica desde el 41. ¿Será que el factor en los años triunfales fue la calidad de las tropas más que de las armas? Oh, claro. Sí, lo digo, Claro, ahí se vio mucho claro. decir, claro. Ahí Lo que pasa es que no quedó nadie casi de los primeros. la carta del triunfo era un cuadro de oficiales de bajo rango, tenientes capitanes, y de suboficiales tremendos. De hecho, más de un mariscal alemán se refirió a los sargentos como el cemento que aglutinaba a todo el ejército. Y es un ejército que en 1941 tiene una experiencia y una doctrina fantástica, llevan 2 años peleando, lo han puesto todo a prueba, pero en el 44 ya quedan muy pocos. Cuando hay una división veterana con bastantes veteranos, se nota en su desempeño en combate. Es como en el aire. Cuando un caza soviético se encontraba con un experto en alemán, uno de los de la vieja guardia, de estos que llevaban 300 victorias, era una carnicería. Pero tanto en el aire como en el suelo, las fuerzas alemanas en el 44 estaban llenas de reclutas muy verdes, muy verdes. La experiencia de la infantería ya cae del bando soviético. Luego, paradójicamente, después de Bagration, los mariscales soviéticos se quejan de que les están enviando mucho recluta verde, recién incorporado de las tierras liberadas de Bielorrusia. Porque hay que pensar esto, cada vez que el ejército soviético liberaba un territorio soviético, era una masa enorme de reclutas que presionaban para el ejército y les permitía reemplazar sus pérdidas. En el momento que pasen el Vístula, ya está. Este recurso se ha acabado. Por eso acabarán reclutando ejércitos rumanos, búlgaros, polacos. No, pero el ejército polaco ya era más bien de prisioneros y cosas de esas. Sí, eran de prisioneros, sí. Porque tienen sus líos, por ejemplo, la resistencia en Lituania y Letonia dura hasta mediados de los años 50. Y en Ucrania, que fue por ahí. Y en Ucrania, sí, pero en Letonia los hermanos del bosque duran hasta mediados de los 50 en campaña guerrillera. Tremendo. Vamos a la última pregunta. El mazazo de Koniev sobre el Oder, es que ya vamos a 45. Sí. Es que el mazazo de Koniev sobre el Oder en abril de 45 es más decisivo en términos estratégicos para tomar Berlín que el ataque de Zhukov sobre las colinas de Shiloh. A ver, Zhukov presiona desde el este y Koniev arrasa en dirección sur-sureste, en el río Neisse. ¿Es más decisivo? A ver, no hay ninguna de las dos acciones por sí misma es más decisiva que la otra, pero las dos combinadas es tremenda. La diferencia es que Zhukov se empeña en un asalto frontal sobre una posición fortificada que acaba siendo una carnicería porque con las prisas se salta toda la planificación, es decir, la idea es que el primer día del asalto de Shiloh, la infantería abra paso a sus ejércitos de tanques. Cuando fracasa el asalto inicial, en lugar de esperar un día más, lanza inmediatamente todos sus efectivos blindados en el Bayer, lo que se llama el Oderbruch, el valle del Oder. Y ahí se forma un colapso tal, con los alemanes dominando el terreno alto, que es que la artillería alemana provoca una carnicería que solo se corta porque los cañones alemanes se quedan sin munición y no pueden bombardear más. Pero ahí hay una carnicería con
con Chuikov, el de Stalingrado, diciéndole a Zhukov que es un puñetero carnicero, que está mandando asesinar a sus propios hombres con esa táctica de ataques. Koniev no se enfrentará a una posición cerrada en un sector cerrado. Tiene un abanico más amplio, claro, y él utiliza magistralmente poder cruzar el río, desmonta toda la defensa alemana y se abre en abanico. Y a pesar de que se lanzan varios contraataques, los destroza y continúa avanzando sobre Berlín. Por eso para mí Koniev está siempre un poquito por encima de Zhukov. Bueno, eso hablaremos cuando salga Eso hablaremos. Pues Juan, muchas gracias, que ya me dijiste que tenemos que limitar la duración. Sí, mañana sonará muy temprano el despertador. Pues muchas gracias por venir a ver un Artis. Espero que, bueno, hablamos ahora de ver fechas, a lo mejor antes de septiembre, eso ya veremos opciones. Y gracias por tu tiempo, a ti por la invitación. Historias de la Segunda Guerra Mundial. Y en el programa anterior también un poco la evolución en la Guerra Fría y la actualidad de las concepciones soviéticas, que bueno, evolucionan un poco en las rusas en cuanto a concepción, pero a lo mejor en ejecución cambia bastante todo lo que estamos viendo. Y ahora veremos cuando acabe esta guerra, que esperemos que sea muy pronto, qué nueva doctrina sacará. A ver si aprenden los errores. Yo de pronto no lo veo, pero bueno, eso ya... A ver. Pues muchas gracias, Juan. A la gente le animo a que lea tu libro Tormenta Roja, 1944, y el que venga de 1945 en breve. Que ya que compran el primero, si les gusta, tienen que comprar el segundo, porque pone Segunda Guerra Mundial, las ofensivas soviética 1, y tienes que comprar el 2 también, que si no es malo. La ofensiva. Y el que compre el 2, pues sí, comprar el 1, eso ya, claro, tendrá que ir al 1, porque cuando empiece partimos desde donde lo dejamos en el 1, maldita sea. Sí. Pues muchas gracias, Juan. Si quieres decir algo ya a la gente como despedida. Nada, agradecer que a estas horas sigan por aquí, que espero que se lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado. Si he cometido algún error, que lo disculpen. Y nada, animo a que cualquier comentario que tengan sobre el libro, si lo tienen o lo consiguen de alguna manera, pues que me lo hagan saber, y yo intentaré en la medida de lo posible pues contestar o corregir posibles erratas que haya en el libro. Pues lo mismo te digo yo, que voy a leer el libro cuando pueda, porque lo ojeé un poco, pero no me da tiempo a leer todo. Y... Tranquilo, que se te acumula el trabajo por todos lados. Que, a ver, no es que solo sea esto, es que me llegan cada semana por eso. 3 libros, revistas, ¿no? Tengo un trabajo, tengo una familia, que no se me van a matar entre todos. Te entiendo perfectamente. Y mañana tengo el encuentro, ¿no?, de geopolítica en Birsa, en Oviedo. El que quiera acercarse, hay publicidad por las redes sociales. A ver, hay un aforo limitado, no creo que lleven muchos, pero bueno, por si acaso, si alguien se queda fuera, lo siento, es el tamaño que hay. La próxima vez lo haré en el Bernabéu, si hay mucha gente. Porque me preguntan si va a verlo en Madrid. A ver, si voy a Madrid a algo, y estoy viendo con la familia para ir a lo típico que van las familias a Madrid, ¿no? A Warner, a lo otro. Y bueno, a lo mejor, mira, si alguien tiene un bar céntrico que quiera hablar de esto, pues hacemos geopolítica allí. Si alguien se anima, pues me lo dice y vemos fechas. No me importa, bueno, si me escapo a Madrid, pues nos quedamos la gente allí y se hace un geopolítica de Ambirs, ver un Artis en Madrid o en otros sitios, eso es verlo y ver opciones. Pues muchas gracias, Juan. Y si un día voy a Barcelona, que antes me iba cada semana, pero ya eso fue otra parte de mi vida ya que no voy. Pero si voy, haré otro geopolítica de Ambirs ahí. Sí, quedaremos para tomar una cerveza con Antonio. Efectivamente. Pues muchas gracias, Juan, y gracias a todos los que estáis aquí en Belum Artis para aprender, para conocer la historia. Y esta vez viajamos a la Segunda Guerra Mundial para conocer las ofensivas de 1944, ya cuando la torta, ¿no? La torta ya cambió de vuelta y ya está en la parte roja y ya va quemando hacia Berlín. Pues espero que os haya gustado el programa, y si queréis saber más, ya es el libro de Juan y los programas que tengo en Belum Artis. Por ejemplo, en podcast tengo el de Bagration con Antonio Muñoz Lorente, que tiene un libro también sobre el tema, y ahí enriquece mucho ver también el programa de Antonio. Pues muchas gracias. Ya sabéis que aquí en Belum Artis tenemos historias de todos los periodos, desde la antigüedad remota y la prehistoria hasta las guerras del futuro. Por ejemplo, ayer hice un programa sobre el US Army,
y las guerras del futuro. Mm. Por lo tanto, hay de todo. Os recomiendo, si es el primer programa que veis de Ver un Artist, suscribiros, dar a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y si sois habituales, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales o con vuestros amigos físicos para que descubran Ver un Artist. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en el canal para los amantes y apasionados de la historia. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Ver un Artist es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Ver un Artist es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no